Una rama artística que siempre ha llamado mi atención ha sido la animación. Sin embargo, en esta tengo una nula experiencia, pero todo esto va a cambiar en este video, ya que les voy a estar mostrando cómo hice esta animación. Les voy a estar comentando desde qué cosas me inspiraron, cómo hice cada fotograma del video y sobre todo cómo funciona la interfaz para hacer una pequeña animación. Así que nada, comencemos. Como siempre, lo primero es buscar referencia, cosa que no fue la tarea más fácil de todo este proceso. La idea de animar ya venía circulando en mi mente hace bastante tiempo, sin embargo no conseguí esa cosa que me inspiraba a animarla, hasta que en estos días me conseguí con esta imagen de una película de Estudio Ghibli. Estudio Ghibli es el responsable de grandes películas animadas que cuentan una gran historia a través de una estética muy particular y que en lo personal me inspira muchísimo. Así que en un principio para este video planeaba hacer una animación parecida o inspirada en Estudio Ghibli. Sin embargo, decidí bajar muchísimo mis expectativas, de que el estilo se caracteriza por ser un estilo muy delicado, cosa que no es una virtud que tengo a la hora de dibujar. Es por eso que continué navegando por el extenso mundo de Pinterest, donde estuve buscando referencias o imágenes que pudieran marchar con más o menos la idea que tenía en la mente. Como verán, creé este tablero donde añadí varias de estas imágenes. El punto en común es la predominancia del color verde y también el uso de vegetación, o mejor dicho de las plantitas. A partir de guardar todas estas referencias decidí hacer los primeros bocetos, cosa que también me costó bastante. Verán que los bocetos no son los más detallados, pero creo que no era lo necesario en este punto. Mi objetivo era poder acortar o filtrar todas las ideas que tenía en mi mente. En un principio quería hacer la animación de solo un personaje, luego fue fluctuando por hacer un inmenso fondo donde se moviera todo, pero decidí que no me iba a complicar tanto la vida, honestamente. Quería hacer una ilustración que sirviera como un fondo. Quería hacer una ilustración donde hubiera un personaje principal, que alrededor hubiera un fondo relativamente sencillo, donde tuviera pequeños elementos que se pudieran animar luego. Es por eso que decidí optando por este boceto que ven acá, que un poco más de contexto, es un personaje sentado en una bañera rodeado de muchas plantas, ya que no se entiende lo que se ve ahí. Ahora, con una idea más formada, decidí pasar este pequeño ejemplo que hice en el sketchbook a un boceto en digital. Acá verán que tampoco es un boceto demasiado detallado, pero simplemente estuve haciendo un filtro entre todos los objetos o las ideas que me imaginaban que podían entrar en este dibujo. También me enfoqué mucho en lo que era la composición, de saber qué elementos iban a ir en cada lado. En base a esto dibujo haciendo liner y posteriormente animando, pero para eso les tengo que explicar cómo se crea un archivo para animar. En esta ocasión voy a estar utilizando mi programa predilecto, que es Clip Studio Paint, así que todas las configuraciones y todas las cosas que haga en esta animación van a ser en torno a este programa. Desconozco cómo se hará en otros, pero calculo que no muy diferente. Pero bueno, para crear nuestro archivo lo primero que va a hacer es ir a la ventana de archivo y darle a nuevo. Se les va a desplegar este menú, que es el que viene por default, por eso que en tipo de obra vamos a ir el icono de animación. Al darle clic van a ver que se va a desplegar muchísimas opciones que podemos configurar. Afortunadamente Clip Studio ya tiene la facilidad de tener ajustes preestablecidos, así que seleccioné el que dice 1920 x 1080 píxeles. Esto es básicamente las dimensiones que van a tener nuestro lienzo. Va a ser un lienzo horizontal de una relación de aspecto de 19:9. Por otro lado tenemos la resolución, que va a ser la información que va a tener este lienzo. Mientras mayor sea el número, mejor se va a ver nuestra animación o mejor calidad va a tener. Yo en este caso utilicé una de 350 píxeles por pulgada. En la parte de abajo tenemos aspectos como márgenes y lugares seguros que no llegué a configurar. Por el otro lado, la parte que sí nos va a importar es la configuración de nuestra línea del tiempo. Primero podemos ponerle un nombre, pónganle el que quieran, y por el otro lado tenemos dos aspectos muy importantes. Primero es la velocidad, que básicamente son los fotogramas que va a tener nuestra animación por segundo. Mientras mayor sea el número de fotogramas que tenga por segundo nuestra animación, más fluida se va a ver, pero por ende vamos a tener que dibujar mucho más. Y mientras menor sea los fotogramas por segundo que tengan, digamos que se va a ver ralentizada o que no va a tener tanta fluidez. Yo en este caso utilicé una velocidad de 24 fotogramas por segundo, que digamos que es un estándar. En la parte de abajo tenemos la duración, que básicamente va a ser la duración que tenga nuestra animación, que va a estar contada en fotogramas. Así que si quieren hacer una animación de 5 segundos van a tener que multiplicar 5 por la cantidad de fotogramas que hayan elegido. Y luego tenemos aspectos como planos y escenas, pero eso no lo vamos a estar utilizando porque vamos a hacer una animación bastante sencilla, de una única toma. Así que le damos a crear y listo, tenemos nuestro archivo preparado para hacer una animación. Con esta animación les voy a estar explicando cómo funciona la interfaz a la hora de animar.
Si ustedes no tienen habilitado este panel de línea del tiempo, o en el caso de que se les oculte el panel sin querer, pueden ir a la parte de ventana y luego bajar hasta línea del tiempo y básicamente se les va a abrir el panel. Como verán, van a ver algunas cosas que ya tengo habilitadas, pero ignórenla. El panel de línea del tiempo se divide con varias herramientas. En un principio tenemos estos dos iconos que nos permiten o editar una línea del tiempo o crear una nueva línea del tiempo, donde se va a abrir un panel para ajustar esta línea del tiempo. Básicamente en un mismo archivo podemos tener distintas líneas. Al lado de eso tenemos dos iconos que es para aumentar o reducir el tamaño de nuestra línea. Después tenemos el aspecto de reproducción. Básicamente podemos reproducir nuestra animación. Yo les recomiendo que habiliten este botón de acá, que es la reproducción en bucle. Con esto la animación se va a repetir una y otra vez constantemente y así podemos observar cómo va a quedar. Lo primero que hice para hacer esta animación fue crear una nueva capa de dibujo normal que podemos ubicar en este panel de capas. Básicamente dibujé este ojo que vamos a tener de referencia y van a ver que al crear una nueva capa va a ocupar desde principio al final nuestra línea del tiempo. Sin embargo, esto es algo que podemos modificar. Yo quiero que llegue hasta la mitad de nuestra animación, pues lo ruedo y si le damos a reproducir vamos a ver que va a aparecer la mitad de nuestra animación. Hablando de la línea del tiempo, van a ver que está medida en base a los fotogramas que hayamos colocado. En este caso creo una animación de 1 segundo por 24 fotogramas de velocidad. Pero bueno, para crear una nueva animación vamos a tener que estar pendiente de estos 4 iconos de acá. El primero de todo es crear una nueva carpeta de animación. Al crearle clic se va a crear una nueva carpeta donde vamos a poder almacenar distintos cells de animación. A esta carpeta le podemos cambiar el nombre y el color que querramos. Aquí yo le puse animación ojo. Luego en el panel de capas le podemos cambiar el color. Pero ahora si queremos dibujar no vamos a poder y es porque tenemos que habilitar un nuevo cell de animación. Al crear un nuevo cell de animación ya nos va a permitir dibujar. Un nuevo cell va a ser especificarle a un fotograma que aparezca lo que dibujamos. En una misma carpeta podemos añadir muchísimos cells de animación. Y básicamente en estos cells van a ser donde vamos a estar dibujando la animación como tal. Podemos mover estos cells simplemente seleccionándolos y arrastrándolos por la línea del tiempo. De esta forma. Y verán cómo se va moviendo este trazo. En el caso de que hayan creado un cell, pueden ir a este icono que dice eliminar cell especificado. Y básicamente se va a eliminar nuestro cell. Y también, como verán, los cells que nosotros dibujemos van a tener un orden. Básicamente es útil para poder diferenciarlos, ya que el siguiente icono es especificar un cell que básicamente nos va a permitir ubicarnos en un fotograma y especificarles en ese fotograma aparezca un cell que ya hayamos creado previamente. Por ejemplo, si le damos acá, se nos va a abrir este panel y yo quiero seleccionar otra vez el cell que eliminé, que es el cell número 2. Entonces le damos a aceptar y van a ver que va a aparecer el cell número 2. Si le dan play van a ver que volvió a aparecer. Es muy útil si nosotros queremos hacer una animación que sea en bucle, como la que hice en este ojo, donde básicamente dibujé el cell 1, el 2, el 3 y luego repetí el 2 y el 1 para crear una animación en bucle, como la que verán en pantalla. Tener todo dividido en carpetas es muy útil, ya que podemos deshabilitar la carpeta del boceto y simplemente mirar nuestra animación. Ahora, como verán, muy importante, nuestra animación cuenta con un line art, pero al mismo tiempo tiene un coloreado. Y esto básicamente se hace creando en un mismo cell de animación distintas carpetas o distintas capas. En este cell número 1 van a ver que se despliega en una carpeta, donde por una parte tenemos la línea y por otra parte tenemos el color. Y esto se hace de la siguiente forma. Le damos a crear nueva carpeta, luego le damos a crear un nuevo cell de animación y vamos a ir al panel de capas. Acá vamos a crear una nueva carpeta que vamos a nombrar como el mismo cell de animación, en este caso 1. Y luego vamos a crear las capas que querramos. Por ejemplo, liner, otra capa como el coloreado, otra capa para las luces y las sombras. Y vamos a unir todas estas capas en esta misma carpeta. De esta forma, en nuestro primer cell de animación vamos a tener todas estas capas que le podemos dar el uso que querramos. Y a la hora de crear un nuevo cell de animación van a ver que se va a repetir este mismo ajuste de orden de capas o de
carpetas. Es muy útil a la hora de hacer una animación un poco más compleja como la que vamos a estar haciendo. Cosa importante a la hora de estar haciendo nuestros dibujos es tener habilitado el papel cebolla, ya que de esta forma podemos ver lo que dibujamos en los cells de animación anteriores y posteriores. Los anteriores se van a tornar de este color morado y los posteriores van a tomar este color verdoso. Básicamente así se va a ver todo el tiempo. Es útil a la hora de hacer el line art, no sé si tanto a la hora del coloreado. Luego nuestro panel de línea del tiempo tiene otras herramientas que es para animar con keyframes. Básicamente estas funcionan de la siguiente forma: creamos una nueva carpeta de animación, un nuevo fotograma que lo vamos a ubicar en el principio y por ejemplo podemos crear una forma de un cuadrado, y si habilitamos el keyframe y movemos nuestro cuadrado se va a crear este icono de acá que es un rombo, que básicamente es lo que llamamos llave. Y ahora si nos plegamos por la línea del tiempo y luego movemos este rectángulo a otro punto, se va a crear otro keyframe. Este keyframe lo podemos mover por toda la animación, yo creo que llega hasta el final, y si nos ponemos en un principio y le damos al play, vamos a ver cómo este cuadrado se va a mover del punto A al punto B. Es útil para hacer animaciones bastante sencillas donde no querramos dibujar demasiado. Pero básicamente así funciona la interfaz de línea del tiempo. Es un poco complicada en un principio, pero verán que con la práctica se va volviendo un poco más sencilla. Un paso muy importante de este proceso es saber qué elementos de nuestra ilustración son los que vamos a querer animar. En un principio quería animar lo que era la totalidad de la ilustración, que todo tuviera en constante movimiento. Sin embargo, decidí optar por animar ciertas cosas pequeñas, ya que si no iba a ser demasiado trabajo. Es por eso que verán que en pantalla estuve pintando ciertos objetos que aparecen en el dibujo, que son los que vamos a estar animando. Es muy importante que sepamos cuáles van a ser esos elementos, ya que vamos a estar haciendo distintos line arts. La idea es que vamos a estar delineando los objetos estáticos que no se van a mover y los otros los vamos a dejar para la parte de animar. Como verán, pinté ciertos elementos como algunas plantas, las cortinas, la cola del gato, también el cabello del personaje, así también como sus ojos. Para delinear este dibujo ya les comenté que el primer paso era delinear las partes estáticas, es decir, las partes que no se van a mover y por ende no vamos a tener que animar. Eso era básicamente todo el fondo, los estantes, la ventana, partes del personaje, algunas plantas y flores y todas estas cosas. Como dato importante a mencionar, dividí el line art en dos carpetas distintas, ya que habían ciertos elementos que van a estar por encima de nuestro personaje o por encima de nuestras animaciones, y es por eso que necesitaba que el line art ocupara un orden de capas en específico. Les recomiendo que todos los pasos que hagamos, ya sea el boceto o las partes donde tengamos de referencia, o así también el line art y luego el color, lo tengamos en distintas carpetas con distintos colores para poder diferenciarlas y tener un orden bastante importante, ya que a la hora de crear distintas animaciones van a ver cómo el panel de capas se va desordenando y se va llenando cada vez más de carpetas y capas y carpetas y capas. Así que nada, tengan ese dato en mente. Que hablando del line art como tal, estuve utilizando para esta ocasión un pincel llamado Tempera, al cual le aumenté toda la opacidad de la pintura y también la densidad del pincel para que el trazo sea un poco más duro y no esté tan suavizado. Básicamente delineé con este pincel porque me siento mucho más cómodo que con cualquier otro pincel destinado al line art o de tinta o que simulen esas texturas. Además, estuve utilizando mucho lo que es la variación de la línea, es decir, que en ciertas partes del delineado la línea es un poco más gruesa y en otros lugares es un poco más finita. Básicamente mi objetivo es que no esté tan sobrecargado el line art para que se pueda destacar luego el coloreado. Pero bueno, también verán que estuve delineando muchas plantas y muchas flores que no voy a estar animando luego, porque en un principio pensaba que todas las plantas iban a estar en constante movimiento, pero simplemente me cansé solamente delineándolas una sola vez. No me imagino cómo iba a ser si animaba todas las plantas, ya que verán que el personaje está ubicado en una bañera, pero esta bañera está llena de plantas y flores, que para eso estuve buscando algo
alguna que otra referencia, pero no la seguí estrictamente, simplemente hice lo que quise. Pero en fin, así quedó nuestro line art. Verán que hay partes donde están vacías, que son las que vamos a estar pintando, es por eso que se ve bastante extraño. Pero ahora sí, pasemos con el gran evento, que es animar. El primer paso para animar era decidir con cuál objeto iba a empezar. En un principio creí que iba a ser la animación de todos los objetos en una misma carpeta. Sin embargo, creo que era más conveniente separar en cada carpeta de animación a cada objeto que iba a estar haciendo que se mueva. Por ejemplo, vamos a crear una sola carpeta para el cabello, luego una sola carpeta para los ojos, luego una sola carpeta para las cortinas, y así con todos los objetos que quiero que se muevan en nuestra ilustración. Para eso seguí los pasos que les comenté anteriormente. Creé una nueva carpeta de animación, le cambié el nombre y le puse un color para poder identificarla. Luego creé un nuevo cel de animación y dentro de este cel de animación añadí las carpetas y capas correspondientes al line art, luego al color y luego al ambiente. El ambiente es básicamente las luces y sombras, y así de esta forma preparé lo que es el orden de capas para cada elemento que íbamos a estar animando. Como primer objeto decidí animar lo que era el cabello. Para eso en el primer cel de animación lo que hice fue delinear el cabello como había hecho en el boceto. Luego para la animación en sí tenía en claro que el cabello iba a ir de un punto A a un punto B. Básicamente animar es tener presente las acciones que va a hacer ese determinado objeto, y esa acción tiene que ser un movimiento que siempre involucra desde un punto A, que es el punto de partida, a un punto B, siendo la dirección o la acción que está haciendo. Por ejemplo, en la primera parte del cabello quería que estuviera en el punto A, que es como lo delineé en un principio, y quería como punto B era que el cabello bajara un poco su posición, y es por eso que creé el primer cel de animación delineando el cabello tal cual el boceto, y luego en los siguientes cel que fui añadiendo o los siguientes fotogramas fui dibujando el cabello un poco más abajo. Para eso obviamente me ayudé del papel cebolla para tratar de mantener en lo posible lo que era la misma forma que ya había dibujado, pero para poder hacer esa modificación de espacio para que se viera el movimiento, y más o menos así se vio en un principio. Luego, como la animación era de 5 segundos y no quería estar dibujando 24 veces el cabello por cada segundo, decidí utilizar la herramienta de cels específicos para hacer una animación en loop, donde iba a alargar la duración de nuestros fotogramas para poder que se vea como una animación en bucle. Es un proceso bastante tardado, así que les recomiendo que tengan mucha paciencia. También es un proceso de mucho de prueba y error, ya que puede pasar que dibujemos todos los fotogramas y luego el resultado no se vea tan bien, y es por eso que siempre les recomiendo que por cada cel que hagan vean cómo se ve en la reproducción, a ver si el resultado les convence. Obviamente no va a quedar perfecto porque no soy un experto ni profesional en la animación, de hecho esta es la primera vez que hago una animación, pero en fin, estuve jugando lo que era crear nuevos celes, o que en determinados fotogramas utilizar esta herramienta de celes específicos y tener un mismo cel para hacer una animación en bucle, y así poder llegar a estos 5 segundos de animación. Y más o menos así quedó el resultado de la animación del cabello. Una de las cosas que se me complicó muchísimo a la hora de hacer la animación eran los ojos. Si bien a simple vista podría pensarse que los ojos son la parte más sencilla porque son dos pequeñas esferas básicamente, en realidad me costó bastante, porque aunque no sea tan visible, los ojos se mueven muchísimo. Ya simplemente los párpados tienen movimiento y encima tiene el movimiento del iris. Y el problema sobre todo es que es muy perceptible que queden viscos los ojos o que el movimiento sea anormal o no sea tan natural. Y estuve luchando bastante con eso, pero a pesar de todo creo que quedó bastante decente. En una parte como que se ve bugueado la animación porque no quedó tan bien, pero bueno, lo intenté arreglar varias veces y no terminó de convencerme hasta la que quedó. Así que nada, así más o menos quedó lo que era la animación de los ojos. Pero bueno, no les voy a estar mostrando el proceso de cada animación de cada objeto en particular porque tomaría demasiado tiempo, pero aquí estarán viendo una especie de compilado de algunas partes de cada proceso. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que por cada objeto que iba a estar moviéndose creé una carpeta nueva de animación, ya que de esta forma es más sencillo poder editarla, y además que es un poco más organizado tener cada objeto en una carpeta distinta. Incluso para las plantas puse planta 1, planta 2, planta 3, flor 1 y así con todos los objetos, ya que es más visible y está mucho más organizado. Pero sí, estarán viendo en pantalla que hice algunos frames de cada animación y creo que quedaron bastante bien. En fin,
Este es el resultado de nuestra animación, o mejor dicho, del line art de nuestra animación. Es momento de pasar por el color. Y bueno, el siguiente paso de todo este proceso es el coloreado, cosa por la cual el proceso se complejizó un poquito más. Pero bueno, el punto es que lo que estuve pintando en un principio fueron los colores base, y sobre todo los colores base de los objetos que no se van a estar moviendo, es decir, los objetos estáticos. Así como hicimos con el line art, el coloreado va a ser más o menos lo mismo. Primero pinté los colores base de todos los objetos estáticos, luego los colores base en todas las animaciones y luego fui profundizando, añadiendo renderizado o luces y sombras en las partes estáticas de la animación y después luego en las partes que se estuvieran moviendo. Es un proceso bastante tardado como todo lo que hemos hablado, pero quiero hablar sobre el color. Como ya les había mencionado en un principio, mis referencias siempre tenían el color verde, así que quería implementar este color en la ilustración, pero tenía tiempo sin pintar una ilustración tan compleja que tuviera tantos objetos, que cada uno de estos objetos tuvieran un color en específico, medio que se me complicó armonizar todos los colores, y esto es teniendo en cuenta que el anterior video fue de teoría del color. Pero bueno, lo principal de todo es que quise hacer una paleta de colores relativamente cálidos, ya que el verde es un tono un poco cálido, luego hay muchos objetos amarillos, digamos que en general tienen colores cálidos. Para contrastar un poco estuve pintando y añadiendo sombras y todas estas cosas de colores azules un poco más fríos para generar un contraste interesante. De hecho, el personaje verán que más adelante lo estuve pintando con un buzo amarillo y luego el pantalón azul, básicamente para generar un poco este contraste o una armonía casi que complementaria, podríamos decir. Pero bueno, como ya les mencioné, primero hice los colores base de los objetos estáticos y luego pasamos a lo que es en la animación. Con la parte de pintar los colores base de la animación realmente no fue algo complicado, sí llevó un poco de su tiempo porque tenía que estar pintando todas las áreas y todos los frames, o mejor dicho todos los cells de animación, pero realmente no fue algo complicado ya que no estuve mezclando los colores entre sí, simplemente elegía un color y luego pintaba ese mismo color en todos los cells. Cuando mucho estaría necesitando en algunas partes utilizar dos colores, como era en los ojos. Estaba un color para la parte blanca de los ojos y luego un color celeste o verdoso para la parte del iris. Para eso una herramienta que les recomiendo utilizar es la del historial de color, que es un panel que pueden habilitar en la sección de ventana, que creo que es realmente útil si necesitan utilizar varios colores a la hora de estar pintando cells de animación. Pero bueno, dejando eso a un lado, estuve haciendo lo mismo que con todas las animaciones. Estuve pintando objeto por objeto toda su animación. Así que nada, más o menos así quedó nuestra animación, únicamente con colores base. Como ya saben, en mi estilo lo que más se destaca es el coloreado y en general el renderizado. Obviamente no voy a estar haciendo un renderizado como hago en todas mis ilustraciones para una animación, ya que sería demasiado trabajo. Como ya les mencioné, no me quería complicar tanto la vida, así que lo que estuve haciendo es renderizar las partes estáticas de nuestra ilustración o de nuestra animación. Para eso estuve haciendo el renderizado como hago todo el tiempo, que es básicamente añadir variaciones de subtonos para generar un poco de profundidad y además para que el dibujo se vea más estético, más lindo, que sea más vibrante. Pero solamente estaba pintando estas partes en lo que serían en las partes estáticas, ya que la animación se va a estar moviendo y es imposible hacer un renderizado. Bueno, técnicamente no, pero no lo quería hacer, ese era el punto. Para eso estuve utilizando distintas carpetas donde nombré con color o color 1 o color 2 y así iba haciendo nuestro renderizado. Y una vez que avanzaba este proceso y que me terminaba de convencer lo que era el fondo, la mezcla de colores, las luces y las sombras, el contraste entre cada color, empecé a añadir algunos efectos de capas a lo que son las animaciones. Con efectos de capa me refiero a los modos de fusión. En las capas donde decía ambiente estuve pintando cierta zona de, por ejemplo, las plantas con un color un poco más saturado al color base y luego le cambiaba los modos de fusión. De esta forma muy general generaba una variación de tonalidad que iban a ser más o menos constante en toda la animación. Simplemente pintaba, por ejemplo, las puntas para que se vea un poco más natural. Más o menos así es el resultado de cómo me refiero en ciertas zonas. No es algo que destaque demasiado, no es un renderizado, pero creo que armoniza muy bien con el renderizado que ya habíamos hecho en las partes estáticas. Y ahora lo último que nos quedaría ver
exportar esta animación. Pero antes de eso tengo que hablarle de algunos aspectos de la interfaz, o mejor dicho, de las cámaras. Clip Studio por default, cuando haces un archivo de animación, te va a generar una especie de cámara, que a la hora de que exportemos nuestra animación, nuestro video final va a terminar siendo la vista que tiene esa cámara. Para poder modificar esta cámara y que cubra lo que es la totalidad del lienzo, simplemente tenemos que seleccionar la herramienta de objeto y luego van a ver que va a aparecer un rectángulo azul que básicamente va a ser la visión de nuestra cámara. Esto lo podemos escalar, podemos moverlo todo el tiempo e incluso la podemos llegar a animar con los keyframes que les mencioné hace un rato. Realmente no se los llego a recomendar porque es un proceso que tarda muchísimo y que exige más recursos a lo que es la computadora, sobre todo si ya tienen un montón de capas. Tengan en cuenta que por cada objeto crea una carpeta y dentro de esta carpeta había miles y miles de capas, así que el tamaño del archivo llegó a pesar bastante, y al hacer una animación con nuestra cámara, pues el procesado que tiene que hacer la compu es bastante exigente. Yo lo que les recomendaría y lo que hice fue agrandar la vista de la cámara para que ocupara la totalidad del lienzo, y en el caso de que quieran que su animación se mueva, básicamente lo terminan añadiendo a un editor de video donde puedan utilizar los mismos keyframes y expandir o hacer que haga un determinado movimiento la visión de nuestra animación. Dejándonos a un lado, ahora sí es momento de mostrarles la animación final. La verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado final. Si bien no es la octava maravilla ni es una animación de estudio Ghibli, creo que es una animación bastante tierna. Cosas a mejorar es un poco más trabajar lo que es el movimiento, utilizar más las herramientas de cel de animación y en general los fotogramas para tener un resultado un poco más suavizado. Pero bueno, espero que les haya servido mi proceso haciendo esta animación. Si a ustedes les gustó, recuerden darle like, compartir, comentar y suscribirse a este canal, ya que así apoyan muchísimo a que este canal siga creciendo. Pero en fin, yo ahora sí me voy despidiendo porque este video está siendo muy largo. En fin, me voy. Adiós.